Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Víctor Posada, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad San Martín. Los estudiantes responsables de este evento somos Giovanna Vela, Anthony Gutiérrez, Rosemary Saavedra y quien les habla, Keila Lucas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener y estamos basándonos en la siguiente línea de investigación, la cual es salud y bienestar, y con respecto a nuestra sublínea, que es salud pública. Podemos proseguir. Muy bien, Keila. Buenas tardes, doctor Víctor Raúl Posada. Darle la bienvenida, ya, y a la vez también, darle las gracias por aceptar a nuestra invitación y a esta ronda de preguntas que tenemos con nosotros, todo, ¿no? Todo el equipo. Mi primera pregunta, que le tengo para usted sería, ¿Por, por qué usted ha decidido dedicarse a la medicina o cuál ha sido su motivo para poder, ¿no? estudiar la carrera de medicina? Ya. Bien, bueno, buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, uno tiene que tomar en cuenta que cuando uno sale del colegio, está con la idea de poder qué pensar, ¿no? Yo tuve siempre desde muy pequeño, de repente por influencia materna, tengo una tía que la cual es médico, que siempre quería ser médico, ¿no? Ese era entre comillas, ¿no? Quería estudiar medicina. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Que uno realmente no sabe lo que es la carrera, ni sabe las vicisitudes que va a tener en ella, ya sea como estudiante o como profesional, que eso probablemente el querer esté muy distante de lo que realmente va a ser lo que la profesión en sí va a tener. Cuando yo decidí estudiar medicina, lo pensé así. Obviamente hay un cliché que siempre decimos que es para ayudar a las personas, pero realmente yo cuando empecé a investigar acerca de ello, me di cuenta que era de algunas pocas carreras que utilizaban la parte científica y las humanidades en una sola, ¿no? Entonces, ¿eso qué significaba? Que había un componente científico en el trabajo y había una interacción con las personas que era lo que a mí me gustaba, me llamaba un poco más la atención. Entonces, dicho esto, creo que podría concluir diciendo que yo escogí estudiar medicina porque es una carrera en la cual te permite tener un conocimiento científico para poder aplicarlo en ayudar a las personas, optando en este caso, mejorando su salud. Claro, la siguiente pregunta sería en el ámbito laboral, ¿usted prefiere trabajar por su cuenta o trabajar en equipo? Esa es una buena pregunta también. A ver, eh, depende de las situaciones en las que uno va viviendo. El profesional médico siempre necesita trabajar con un equipo. Eh, ya sea el equipo de salud está conformado por la enfermera, por el técnico de enfermería, por el auxiliar de limpieza inclusive, y por el personal, los camilleros, etcétera. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos actuar bajo determinadas circunstancias, pero casi la mayoría de nuestro trabajo siempre se tiene que hacer en equipo. Si es que yo prefiero trabajar solo o prefiero trabajar en equipo, creo que el trabajo en equipo, eh, si es, por ejemplo, a la par con otros profesionales, lo que hace es darnos diferentes perspectivas, lo cual ayuda a mejorar nuestro performance y nuestro trabajo final. Y porque todas las personas no pensamos de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, eso hace que si, por ejemplo, entre profesionales se consultan acerca de un caso, eso origina que bajo varias perspectivas se pueda llegar a un objetivo que es ayudar al paciente, pero mucho mejor que de repente uno aisladamente podría pensar. Entonces, en ese sentido, me parece que a mí, yo no tendría ningún problema entre trabajar solo o en equipo. Es más,
siento que es más enriquecedor trabajar en equipo. Y de todas maneras, en el trabajo asistencial siempre se tiene que trabajar con de la mano de las otras personas porque son varios profesionales los que interactúan para poder tratar al paciente, ¿no? Sí, toda la razón, la verdad. ¿Y cómo reaccionaría ante una situación de gran estrés personal, como usted como médico? Bueno, las situaciones de estrés, especialmente en el ámbito que nosotros, que la salud es, en el ámbito de los médicos, es una situación que uno lo va aprendiendo conforme van pasando los años, desde estudiante. Porque la carrera, bueno, como todas las carreras, se necesita bastante tiempo, se necesita bastante disciplina, pero esta carrera en particular lo que hace es que tú interactúas con la otra persona y si tú no tienes o no sabes lo que estás haciendo, tienes que tomar en cuenta que puedes hacerle daño a la persona que estás atendiendo. Entonces, en el sentido de que las situaciones de estrés siempre las vas a vivir de un mayor a menor grado, pero siempre se tienden a afrontar. Ahora, ¿cómo se afrontan? Yo creo que eso va a depender bastante de los maestros con que te toquen, ¿no? Hay unos maestros que tienen mayor empatía, por ejemplo, ante la muerte de un paciente, cuando otros que de repente tienen una sensación diferente en la forma en su actuar. En- eh, Hay un sinnúmero de casos de estrés que se podrían presentar en la carrera, ¿no? Yo recuerdo bastante, y es algo que a mí me marcó, cuando todavía estaba estudiando, estaba llevando el último año de medicina, llegó al donde estaba yo haciendo el internado, que era en el hospital ay, se me fue, de Carlos Marfan Laos, de Coyique. ¿Y qué es lo que pasa? Que hubo un accidente de tránsito. Y justo en ese momento, el asistente, los médicos, veían que yo tenía una preparación un poco mejor al resto, me dejaron a mí solo justo en ese momento en la guardia y hubo un accidente de tránsito. Llegaron los cuatro heridos, había fue un accidente, un camión, me acuerdo bastante, y cuando llegan los heridos empiezo a atender uno por uno, de repente con la concepción de que iba a solucionar todo, ¿no? Inclusive no llamé a mis superiores porque yo supuse que eh, podía solucionarlo. Sin embargo, las cuatro personas que estuvieron ahí fallecieron. Entonces, eso obviamente fue una cosa que me marcó en sobremanera y desde ahí en adelante creo que me sirvió para poder entender que uno tiene que ser primero humilde y que uno, por más gran conocimiento que uno tenga, a pesar de lo gran preparado que uno puede estar, no sabe todo. Y obviamente hubieron cosas que se pudieron haber hecho mejor. Si bien es cierto, de repente el nivel hospitalario no nos pudo haber hecho para poder manejar un paciente de ese tipo, pero de repente se pudo haber hecho algo mejor, ¿no? Eso es yo lo que recuerdo bastante. Y lo que también recuerdo bastante es lo que pasó en pandemia, que en pandemia no habían camas, no había oxígeno, y me acuerdo mucho yo que teníamos que turnarnos el oxígeno entre los pacientes, a ver quién aguantaba un poquito más o un poquito menos para tratar de hacerlo sobrevivir, ¿no? Y yo siempre recuerdo mucho que una vez, como no habían camas, yo mandé traer un mueble de la casa de un paciente para que lo tengan ahí. Y obviamente fui lapidado por toditos los colegas, porque cómo vas a hacer que traigan el mueble para que pongan al paciente, ¿no? Pero estábamos realmente en unas circunstancias de guerra que espero que no se vuelvan a volver a repetir, pero fueron situaciones que me marcaron, digamos, el día del día, pero me hicieron entender, primero que mantener la humildad, que uno, por más que uno crea que sepa todo, nunca lo va a saber todo,
Y en tercer lugar, no estamos solos, sino que hay un sistema de salud que tiene que empezar mejorando por nosotros mismos. Ya, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Yo soy Tony Gutiérrez y la pregunta que le tengo que hacer es, ¿qué cree usted que es lo más importante que aprendió en sus años de estudio? Lo más importante, a ver, estamos encasillando todas nuestras vicisitudes en una sola respuesta, ¿no? De repente es un poco difícil, pero yo creo que así haya habido maestros que no eran tan buenos de repente, en el sentido de que uno, así como ahora yo estoy de la otra parte, trabajando en el área de salud, siempre todas las personas vamos a estar mirando desde la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Como paciente. Entonces, todo en la vida, por más médico prominente que seas, vas a ser un paciente en algún lugar, en algún momento de tu vida, porque todos somos pacientes. Entonces, yo creo que lo que más podría yo resaltar en toda la educación que yo haya podido dar y rescatar también es el trato humano que enseñaron los maestros para tratar con el paciente, ¿no? O sea, siempre decía, hay que tratar a la persona enferma como si fuera un familiar tuyo, como quisieras que a ti te tratasen. Y eso a veces, muchas veces eso se pierde, porque a veces o hay tantos pacientes, o el sistema no nos ayuda, o también a veces hay tanto cansancio en el trabajo que de repente no se quiere como, no debería ser así, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más resaltante, ¿no? Cuando uno se involucra con la persona que está enferma y darle un trato amable, va a ayudar, creo que es el 50% de poder sanar a esa persona. Yo conozco colegas que son excelentes profesionales, tienen publicaciones, trabajan en hospitales grandes, han hecho fellows en los mejores hospitales del mundo y la consulta a veces no trabajan, no les llega a tantos pacientes de repente como aquel otro joven que de repente no era el más estudioso, entre comillas, estudioso, pero tenía un trato un poco más amable, tenía una, eh, una relación interpersonal bastante mejor. Y eso es aplicable a todas las carreras, ¿no? Ahora el tema de coaching está muy en boga, la marca personal y esas cosas, pero básicamente es que, si bien es cierto, nosotros nos enfocamos, estudiamos una carrera, pero todas las circunstancias que atravesamos por la vida son las que al fin y al cabo nos van eh, a dar nos van a formar como el profesional que somos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, lo que más que podría resaltar de la educación, fueron de aquellos maestros que se involucraban con el paciente y que tenían un trato especial como si fuera un familiar de ellos, que hacía no solamente que le hablaran bonito o le tengan una interacción comunicativa de repente más amable, sino que hacían que pasado el tiempo de consulta vayamos a investigar o a buscar, porque aparte de que nosotros aprendíamos más con las circunstancias que estábamos viviendo, podíamos darle lo mejor al paciente. Entiendo. ¿Qué tal nuevamente? Buenas tardes. Mi nombre es Keila Lucas y mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez ha tenido un problema durante o al finalizar su carrera debido a su religión, creencias o doctrinas? Particularmente yo, Sí, o claro. O a sea, ver, referente a usted, sí. yo yo la verdad que no he tenido ningún problema de ese tipo.
Bueno, yo soy cristiano, eh, vamos a llamarlo católico protestante, que es lo más, eh, lo mejor, lo más académicamente razonable. Como le dije, entonces, desde esa perspectiva, yo tengo una cosmovisión cristiana en las labores que yo realizo. Lo que me pasó una vez, recuerdo bastante, es eh, llegó un paciente o sea, se había cortado la cabeza y teníamos que suturarlo. ¿Y qué pasaba? Que era de esa religión de los israelitas, me parece. Entonces tenía el cabello largo, la barba bastante poblada. Y para suturarlo usualmente tenemos que cortar el cabello para poder lavar la herida y poder verla, observarla bien, ¿no? Y él se negó rotundamente a que le cortáramos un solo cabello, porque no, pues no le permitía, la religión no le permitía que, él afirmaba que todos sus cabellos estaban contados y que no se podía quitarse ni uno. Por eso es que justamente tenía el pelo pues tan largo, el cabello tan largo, la barba tan larga. Eso dentro de mis vicisitudes ha sido el evento más rescatable que yo podría encontrar de la afrontación entre esos temas, ¿no? Ahora, nosotros nos forman también conociendo de que tenemos que respetar el culto, el credo de la persona con la que va a venir, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová no, tienen, no donan sangre, o sea, no aceptan donación de sangre. Entonces hay que ver otros métodos eh, para poder resarcirle esa sangre que le falta en caso sea medite, ¿no? Hubo situaciones como esa, ¿no? Es importante mencionar eso. De ahí, en cuanto a mi persona, que yo haya tenido alguna personalmente que me haya ocurrido a mí, eh, creo que no había otra situación. Bueno, como todas las respuestas que he dado, ha habido datos muy interesantes que creo que mis compañeros sí, la que hablan no sabía y ha habido mucho interés en este tema. Y quiero decir que gracias por su tiempo, doctor Víctor Posada, y ha sido una entrevista muy interesante.